Buenas noches para todos. Eh, Mediante la presente estamos dando cumplimiento al podcast propuesto para la actividad número 4 de la asignatura Ética Jurídica del programa de Derecho de la Corporación Universitaria Iberoamericana, asignatura que está a cargo del docente Juan Urueña. La actividad 4 titulada La valoración en la acción jurídica del abogado responsable. En esta actividad pues nos adentraremos en un análisis profundo y relevante en el campo del derecho penal. La ética de la defensa en un caso relacionado en legítima defensa. En este episodio pues exploraremos detalles de un caso en el que un hombre llamado Juan se ve obligado a defender su hogar y a su familia de un intruso. Sin embargo, lo que inicialmente parece ser una clara cuestión de autodefensa, también plantea una serie de interrogantes éticos sobre el papel del abogado que defendió a Juan en el juicio. En este caso, nos invita a reflexionar sobre varios puntos. En primer lugar, la legítima defensa es una figura legal que justifica el uso de la fuerza para proteger la vida e integridad de una persona cuando está frente a una amenaza inminente. Sin embargo, más allá de lo legal surge la pregunta: ¿qué tan ético es que un abogado defienda a su cliente en situaciones como esta? ¿Cuáles son los límites éticos de la defensa de un individuo que en su intento por protegerse podría haber excedido los límites de lo necesario? Bueno, a lo largo de este podcast vamos a revisar el caso de Juan, las pruebas presentadas, las decisiones judiciales tomadas y sobre todo el comportamiento ético del abogado José, quien fue el encargado de defenderlo. Para esto hemos dividido el análisis en dos posturas contrapuestas. La primera, que defenderá la ética del abogado en este caso, y la segunda, que cuestionará si hubo alguna falta ética en la defensa de Juan. Al final se tomará una decisión fundamentada sobre cuál de las dos posturas tiene más validez, respaldada por argumentos claros y razonados. Comencemos con un repaso detallado de los hechos que dieron origen a este caso. Juan vive en un pequeño pueblo y una noche fue sorprendido por un intruso que irrumpió en su hogar con la intención de robar. El intruso, al parecer, tenía malas intenciones y estaba dispuesto a tomar medidas extremas para cumplir con su propósito. Juan, al notar la presencia del intruso, se vio obligado a actuar rápidamente para proteger a su familia y a él mismo. En un intento por alejar al intruso, Juan usó la fuerza necesaria para neutralizarlo. Durante el enfrentamiento, el intruso resultó herido y finalmente Juan logró reponerlo fuera de combate. Acto seguido, Juan llamó a la policía para informar sobre lo ocurrido y se entregó a las autoridades sin resistencia. Lo interesante de este caso es que, aunque la intención de Juan era legítima, el intruso resultó herido, lo que dio lugar a la apertura de un proceso judicial. La pregunta entonces no era si Juan actuó con el fin de defenderse, sino si la cantidad de fuerza empleada fue proporcional al peligro que enfrentaba. En situaciones de legítima defensa, la ley establece que la persona afectada tiene derecho a defenderse, pero también establece límites a la cantidad de fuerza que se puede utilizar. Ahora bien, en este contexto surge la figura del abogado José, quien fue el encargado de defender a Juan durante el juicio. José es un abogado penalista con experiencia en casos complejos, y en este caso su tarea era clara: demostrar que Juan actuó dentro de los límites de la legítima defensa sin exceder el uso de la fuerza. La defensa de Juan se basó principalmente
en la presentación de pruebas sólidas. En primer lugar, el abogado José presentó testimonios de testigos presenciales que confirmaron que el intruso había irrumpido de manera ilegal en la propiedad de Juan, lo que constituía una amenaza directa para la vida y seguridad de los habitantes de la casa. Además, las pruebas materiales, como huellas de lucha y la posición del intruso al momento de ser neutralizado, ayudaron a confirmar que Juan actuó en un momento de legítima defensa. Sin embargo, aunque la defensa fue exitosa, también se plantea la pregunta: ¿lo hizo todo el abogado José de manera ética? ¿Tuvo el abogado la responsabilidad de ir más allá de simplemente ganar el caso y además asegurarse de que su cliente actuara dentro de los límites éticos de la legítima defensa? Analicemos argumentos a favor de la ética del abogado. En primer lugar, eh, analizaremos desde el punto de vista de la defensa la postura de que la conducta del abogado José fue ética. Señalaremos para ello entonces varios aspectos importantes. El abogado José, como defensor de Juan, cumplió con su deber de garantizar que se respetaran los derechos fundamentales de su cliente. Desde el inicio, presentó las pruebas pertinentes que corroboraban la versión de los hechos de su cliente. Los testigos afirmaron que el intruso se encontraba dentro de la propiedad sin autorización, lo que justificaba la reacción de Juan como una respuesta proporcional a la amenaza. El abogado José no solo se limitó a presentar pruebas, sino que también actuó conforme a los principios de lealtad y confidencialidad que son esenciales para cualquier abogado. La lealtad hacia el cliente, que implica defenderlo con el máximo empeño dentro del marco legal, es un principio ético fundamental en la profesión. Al presentar su defensa, el abogado José no solo protegió el derecho de Juan a la legítima defensa, sino que lo hizo respetando los derechos de todas las partes involucradas. Además, el abogado José actuó dentro de los límites legales establecidos. Aunque se podría argumentar que hubo una mayor fuerza utilizada en la defensa, el hecho de que Juan estuviera protegiendo su vida y la de su familia bajo una amenaza concreta hace que la defensa legal sea justificada. Aquí el abogado José hizo su trabajo dentro de los márgenes de la ley, lo que refuerza la idea de que su conducta fue ética. Ahora revisemos argumentos en contra de la ética del abogado. Por otro lado, algunos podrían argumentar que la conducta del abogado José no fue completamente ética, aunque legalmente correcta. El principio ético de proporcionalidad es fundamental en los casos de legítima defensa, y la pregunta aquí es si el abogado José promovió una defensa que se centró únicamente en ganar el caso, sin profundizar lo suficiente en los límites de la fuerza utilizada por Juan. Es importante recordar que la ética de un abogado no se reduce solo a ganar un caso, sino también a actuar como un consejero moral para su cliente. Aunque el abogado José defendió los derechos de Juan, pudo haber obtenido un enfoque más ético al asegurarse que Juan no estuviera utilizando más fuerza de la necesaria para neutralizar al intruso. La ética también implica cuidar de la integridad de la persona a la que se defiende, asegurándose de que en su reacción no haya un exceso de violencia que luego podrían haber causado consecuencias legales y morales. Después de haber escuchado estos ambos puntos de vista, es importante destacar que, aunque el abogado José cumplió con su deber de defensa y presentó una defensa sólida, es necesario considerar el papel del abogado más allá de lo legal. La ética de la abogacía también implica asesorar al cliente sobre los límites éticos de sus acciones, especialmente cuando se trata del uso de la fuerza. En este caso, el abogado hizo un excelente trabajo, presentando las pruebas que demostraban que Juan actuó en legítima defensa, pero podría haber sido aún más proactivo
al asegurarse de que la respuesta de Juan era proporcional y ética. Concluyendo entonces, consideramos que la defensa del abogado Juan José fue ético en su mayoría, ya que actuó dentro de los parámetros legales y presentó una defensa sólida para su cliente. No obstante, la reflexión ética sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza sigue siendo relevante y el abogado pudo haber profundizado en este aspecto. Al final, la ética no solo se mide por lo que es legal, sino por lo que es moralmente justo. Concluimos este análisis sobre el papel del abogado, en este caso de legítima defensa, habiendo examinado las posturas y reflexionado sobre el impacto de las decisiones tomadas, no solo en el ámbito legal, sino también en el ámbito ético. La ética de un abogado no solo está en las leyes que se aplican, sino también en la forma en que se orienta a su cliente hacia decisiones justas y proporcionales. Doy gracias a todos por acompañarnos en este podcast. Esperamos que haya sido útil para fomentar esa reflexión profunda sobre la ética profesional en el ámbito del derecho. Hasta la próxima y muchas gracias.